su Radio Revolución en directo y en vivo, aquí haciéndoles este reporte especial. Pongan mucha atención todos ustedes, pongan mucha atención, cuidado si van manejando, trate de estar con un grupo si es posible, para que esta información la compartan y la estudien y la sigan mandando. Síganla mandando a todos los rincones, no solamente de estos dos países, sino que también del mundo entero, porque esto está globalizado y hay muchas cosas que ya salieron a la luz. Ya no se puede decir que es un periodismo amarillista, o ya no se puede decir que es un periodismo parcial. No. Hay ahorita ya bastante documentación. Hay pruebas. Hay pruebas que dicen todo lo que en muchos casos se opone, o está en oposición, o es lo contrario a lo que afirman las fuentes gubernamentales de estos dos países. Dos países que ya están siendo azotados. Ya están siendo masacrados, ya están siendo golpeados fuertemente por sus mismas estructuras políticas, económicas y sociales. Y hoy esto ha venido precisamente porque esta estructura, ya les vamos a hablar en detalle de algunos aspectos, estas estructuras lo han permitido. Mire, número uno, estos dos países son los únicos dos países dolarizados de América Latina. Y si usted lo quiere, los únicos dos países dolarizados del mundo por imposición. Entonces, los muertos de hoy, los muertos de mañana, los enfermos, los que están sufriendo, lleven a la Corte Internacional de Justicia a los criminales que trajeron la dolarización a estos dos países. Ustedes, pueblo, lo saben. Pueblos, ustedes bien lo saben quiénes fueron los que le metieron a usted el dólar. El dólar que vino a dejar a estas dos naciones en una miseria económica y en una miseria política, porque meter el dólar implicó alianzas políticas que destruyeron la conciencia de buenos políticos. Ha dejado a estos dos países en la ruina, no solo económica, sino que política, sino que también saludable, de educación. Fíjese usted que estos dos países están dando ahora más, están pagándole más a las instituciones internacionales financieras por cuestión de deuda externa que lo que están gastando en sus propios países por los presupuestos de salud. Ya lo decía usted hoy, todo el virus no tiene nada que ver con virus. Esto es una cosa política. Este es un problema ocasionado por los políticos. Esto es un problema ocasionado por los entreguistas y los que se vendieron y que vendieron a sus países y que ahora sus países no tienen de dónde agarrar. Es dantesco lo que usted está viendo ahorita, hombres y mujeres muriéndose, pereciendo, cayendo en las calles. En las calles. Nos decían allí, hoy usted nos decía desde Ecuador que solo hoy había visto más de 6 cadáveres en las calles. Putrefactos algunos. Fíjense que estamos hablando de lo que los une a estos dos países. Los une la dolarización. Le vamos a hablar de unas 5 o 6 aspectos de unificación entre estos dos países. Y les decimos países porque los pueblos nunca estuvieron de acuerdo en que su moneda
desapareciera y con la desaparición de la moneda desaparecieran los precios, obviamente que en algún momento se podían controlar y en algún momento estaban tal vez al alcance de cierto sector de la población. Hoy esto es, como ya lo describíamos, es una escena dantesca de los dos países. Son dos países que tienen en común también que reciben las órdenes directas de la embajada. Las órdenes directas. Eso lo discutimos ya anteriormente con usted, pero ahora que usted está viendo estas consecuencias, hay que hacer sentido de esto. Porque recuérdense ustedes que las órdenes directas para estos dos gobiernos vienen directamente desde la embajada, Pentágono, Departamento de Estado. Hay razones, obviamente. Lenín Moreno, recuérdense ustedes que estaba a punto ya de ser enjuiciado. Lenín Moreno, recuérdense ustedes que estuvo a punto de que el pueblo lo iba a justiciar, pero lo salvó la embajada, lo salvó entre comillas. Lo que pasa es que la embajada le dijo, para que termines la presidencia necesitas nuestra protección, porque sin nuestra protección te va a pasar lo que le hicimos a tu antiguo presidente. Y sin nuestra protección no vas a durar el tiempo que tenés que durar como presidente. Entonces, ahí se hizo un pacto. Y ese pacto fue precisamente que ya a partir de ese momento era la embajada la que iba a dictar las políticas económicas de la nación, entregando en ese mismo momento la economía del país al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, con las repercusiones que ustedes están viendo ahora en estos momentos, en donde los ecuatorianos llegan a los hospitales y los regresan, porque no hay ni siquiera espacio en donde puedan esperar. Pero el Fondo Monetario Internacional recibió y sigue recibiendo solo en intereses una cantidad superior a lo que Ecuador gasta en el presupuesto de la salud. Solamente tienen que ver ahí las propias informaciones del gobierno. Ahora, no se nos hace complicada esta comparación porque paralelamente la embajada decide manejar a estos dos países de la misma forma. Hoy El Salvador le responde más al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que a su propio pueblo. Hoy El Salvador, por eso no es que es accidente que hace ya unos días el gobierno firmó un pacto, el más grande de toda la historia de ese país, en donde se prometió endeudar al pueblo por las próximas 3, 4, hasta 5 generaciones. Usted sabe que esto nunca lo ha hecho ningún gobernante en toda la historia. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Acaban de firmar un préstamo que es el equivalente a casi la mitad del presupuesto nacional. Nunca antes usted había visto esto. Entonces hoy vienen calamidades horroríficas para el pueblo salvadoreño. Y a usted lo está viendo. Ahora el gobierno no puede decir que ya van a haber más muertos y más contagiados porque los salvadoreños son desobedientes, porque los salvadoreños son vagos, porque los salvadoreños no hacen caso, porque los salvadoreños, una infinidad de inventos que pudiera tener el gobierno para no absorber las responsabilidades que son de él como resultado de estos pactos que hizo ya con la embajada. Vea usted entonces, todo tiene explicación. Todo, absolutamente todo tiene explicación de lo que se está dando en estos momentos en estos dos países. Ya decían,
Per cápitamente hablando, Ecuador estaría en el primer lugar, si no en el segundo, del mundo, azotados por esta cosa que le llaman el virus. Y El Salvador estaría siendo el primero en el área de Centroamérica, per cápitamente hablando, en tener no solamente contagiados, sino que muertos. Vea usted una cosa esencial también. En los dos países, la embajada ordena un incremento que no se había visto en los últimos años en el presupuesto militar. Y usted dirá, pero ¿y por qué en el presupuesto militar cuando hay guerra? No hay guerra en el continente. Pero estos dos países se armaron y se siguen armando fuertemente, simple y sencillamente por la orden que vino de la embajada. Mire que ahora se ha arriesgado en los dos países una campaña de autoritarismo completo, a tal grado que son los únicos dos países del mundo, con otras excepciones, que han violado la constitución política del país. Le han violado todos los derechos al pueblo. En estos dos países, la política de salud, oiga bien esto, las políticas de salud para estos dos países vienen de la embajada. Y usted está viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en donde no hay un sistema público de salud. No es el virus. No, si el virus es parte de una serie más de otras enfermedades, que inclusive ahí puede usted meter una serie de diferentes gripes modificadas. Eso es este virus. Ahora, los miles de muertos se están dando precisamente porque no hay quien los atienda en los hospitales, número uno. Y número dos, no hay material médico, no hay medicinas. ¿Por qué? Porque los han privatizado. Mire, el otro elemento que interesante. Estos dos países, Ecuador y El Salvador, se han caracterizado por llevar al extremo el neoliberalismo, a tal grado que se habla de un neoliberalismo 2.0 en ambos países. Ambos países siendo utilizados como experimentos sociales, económicos y políticos de parte de la embajada. Hoy por hoy, entonces, no vea para otro lado. Hoy por hoy empieza a buscar soluciones internas. Lo primerito que se tiene que hacer es romper con esas órdenes que vienen de la embajada. Lo segundo que tienen que hacer es formar un gobierno de reconstrucción nacional. Un gobierno provisional tiene que tomar lugar lo más pronto posible para evitar la hecatombe que se aproxima en ambas naciones. Morirán y seguirán muriendo. Los pobres se van a multiplicar. Ya el propio Banco Interamericano de Desarrollo ya lo dijo, que por lo menos en El Salvador, dice, estarían esperando aproximadamente casi unos 700,000 salvadoreños que ingresarían a las filas de la pobreza. Y usted sabe lo que esto significa, que estos casi 700,000 o 800,000 se añaden a los casi 1,000,000 que ya existen. Estos dos países también tienen otro elemento importante, y ese es que los más ricos pagan menos y los más pobres pagan más. Un sistema de impuestos al que le llaman regresivo. Y otro elemento importante que tienen estos dos países es que no solamente los más ricos no pagan impuestos, sino que al final del año les devuelven dinero.
Ambos países se caracterizan por estar dominados económicamente por un grupo bien minoritario, pero bien fuerte. Son familias que se constituyen en grupos y grupos que dominan al país, que tienen bajo control los diferentes poderes de gobierno. Controlan el ejecutivo, controlan el legislativo y controlan el judicial. Por lo tanto, no hay otra alternativa en estos dos países que la formación urgente de un gobierno popular, de un gobierno que venga por primera vez en la historia de estos países desde abajo y no para abajo. Ya tiene que cambiarse lo que ya no rinde para las grandes mayorías. El neoliberalismo 2.0 de estos dos países está destruyendo hoy a más del 90% de la población de ambos. Ecuador, El Salvador, recibiendo las órdenes de la misma fuente. El aparato militar es controlado por el Comando Sur de los Estados Unidos de América. El aparato económico es controlado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, controlado por los Estados Unidos de América. Y el aparato político, obviamente, depende de quien controla lo económico y lo militar. Siga con Radio Revolución.